Ok, ahora sí, buenos días a todos. Eh, lo que vamos a ver hoy corresponde al análisis preliminar del riesgo. El análisis preliminar del riesgo y lo vamos a ver a través de un estudio caso y también queda un taller para los que deben taller. Eh, el trabajo previo, y esto no solamente en términos de APR, las siglas de análisis preliminar del riesgo, sino que en general, cuando se desarrollan análisis en la vida de... ¿Qué ocurre acá? Cuando se hacen análisis de riesgos, eh, siempre es necesario disponer de equipos y formar equipos. Y aquí aparecen algunos elementos que debiesen considerarse. Formación del equipo debería ser de 2 a 6 personas, pero claro, va a depender de la complejidad del caso que estemos analizando. Mínimo 2. ¿Sí? De ahí en adelante, una cota de, diría yo, hasta 6 personas, porque después ya se produce cualquier cosa menos equipo de trabajo. ¿Sí? Hay mucha eh, distorsión, o más que distorsión, dispersión. Se dispersa mucho el equipo hablando de otros temas, entonces se pierde el foco. 6 personas es como el límite. Eh, personas que tengan experiencia y que tengan conocimiento sobre el sistema que se va a analizar. Siempre es conveniente que alguien vaya registrando todas las sesiones, por eso se establece un secretario o secretaria que reporte los resultados y también un conductor, un facilitador que ahí aparece como líder, que de alguna manera va moderando las sesiones. El método establece definición de lo que es el sistema que va a ser analizado en términos de límites, alcance, se describe el sistema. El sistema se refiere a la unidad que estoy evaluando, por ejemplo, puede ser la planta de refinación electrolítica, ese sería el sistema. Y ahí comienzo a describir qué hace esa planta de refinación electrolítica, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, que fue más o menos lo que nosotros iniciamos en esta asignatura, enmascarado en los balances de masa, pero para eso son los balances. Nos permite saber qué cantidad de materiales son los que ingresan, qué cantidad de materiales son los que salen, y no necesariamente los que ingresan son los mismos que salen en términos de características físico-químicas. Vamos a tener un nivel de riesgo en la entrada distinto a nivel de riesgo en la salida, que son productos, y que seguramente nosotros a tener que hacerles HDS y hojas de seguridad porque son productos que nosotros estamos elaborando. Y al revés, cuando estamos iniciando materias primas, estamos transformando estas materias primas, esas materias primas debiesen venir con hojas y fichas de seguridad. Si se dan cuenta, entonces son niveles de riesgo distintos en términos de lo que es entrada y salida. Luego es conveniente revisar siempre almacenamiento de energía, materiales peligrosos, sistemas de detección y control de peligro, también útiles porque nos permiten analizar los sistemas si fallan o no fallan en términos exclusivos de las barreras que están disponibles para poder enfrentar el riesgo al que se están exponiendo. Luego viene sistemas asociados a la emergencia, o sea, si nos vamos a la clase de Bowtie, ahí veíamos que en el Bowtie habían dos sectores, un sector que es de tipo preventivo y hay otro sector que es más bien paliativo. Y el paliativo está asociado justamente a acciones de mitigación, cuando ya no pudimos hacer nada respecto al evento no deseado, el evento no deseado se desató, entonces tenemos que igual estar preparados para poder enfrentar eh, los eventos no deseados que se gatillen respecto a haber perdido el control con las medidas preventivas. Y finalmente está el levantamiento de la información previo a sistemas similares. Bueno, vamos entonces a lo que es el APR propiamente tal. Eso era solamente la introducción para formar equipos y entender cuál es el nivel de conocimiento que debería tener cada una de esas personas. En primera instancia, describir cuáles son las etapas. Vamos a recorrer estas etapas del paso 1 al 6. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo.
Solamente señalar que esta línea de elementos que aquí aparecen en pasos, del paso 1 al 6, son secuenciales. Uno esperaría que partiéramos con la identificación del sistema y termináramos con las medidas de corrección. Ese es más o menos el sentido. Entonces, es un recorrido de tipo cronológico y secuencial, de tal manera de acercarnos a las medidas de corrección. Lo primero, decíamos anteriormente, es identificar el sistema. Uno cuando hace un análisis preliminar de riesgo, conviene hacerlo por sistema, actividades y tareas. Eso vendría siendo más o menos la visión panorámica. Entonces, primero me sitúo en el sistema, que podría ser ahora, por ejemplo, una planta de hidrógeno. Luego identifico cuáles son las actividades más importantes que los trabajadores desarrollan en esa planta de hidrógeno y que no va más allá de estar verificando parámetros de operación, porque esas plantas en general son bastante automáticas. Entonces, la verificación de las condiciones de operación y seguramente algunas operaciones específicas que también son propias de la generación del hidrógeno. Y las tareas son las actividades y por otro lado las tareas asociadas a la misma operación. Luego de eso se identifican los peligros. El peligro, recuerden que nuestra acepción está alineada con la ISO 45001, que está referida a una condición subestándar, condición insegura cuando no hay estándar, acción subestándar, acción insegura cuando no hay estándar, y alguna combinación entre ambas. O sea, son los peligros. De ahí uno trabaja sobre las causas, cuáles son las causas por las que se produce por las que se generan esos peligros identificados, y luego trabaja sobre las consecuencias que provoca esos peligros de forma inmediata. La consecuencia hay que entenderla como el evento no deseado. El evento no deseado que se gatilla porque el peligro se desbandó, no fuimos capaces de controlarlo. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, la consecuencia. Y luego se estima el riesgo de esto. Ahí se requiere trabajar con algún criterio de evaluación de probabilidad, consecuencia, y va a depender de lo que tengan a la mano. Si es cualitativo, va a ser probabilidad también de cualitativo, que significa alto, medio, bajo, por ejemplo, y de consecuencia alto, medio, bajo. Pero si tienen datos cuantitativos, que puede ocurrir, en plantas industriales ya la gran mayoría las tiene, como lo vimos en el árbol de eventos o árbol de fallo, que trabajamos con probabilidades, y todo eso es cuantitativo. Eso también se puede desarrollar con el análisis preliminar de riesgo. En síntesis, el análisis preliminar de riesgo lo puedo hacer desde el punto de vista cualitativo, porque tengo un criterio de evaluación cualitativo, o cuantitativo, si es que tengo datos cuantitativos de probabilidad para poder desarrollar y estimar el riesgo. Y finalmente, las medidas de corrección. Las medidas de corrección son aquellas orientadas a las causas. Es importante no olvidar que la causa la trabajo con las medidas de corrección. O sea, no, porque hay veces que uno dice, bueno, las causas aportan algo, por supuesto, aportan porque con las causas yo puedo trabajar medidas de corrección. No actúo sobre los peligros con las medidas de corrección, actúo sobre las causas. Y las causas son las que aparecen entonces en el paso 6. Bueno, veamos entonces, aquí tenemos un análisis preliminar del riesgo a través de un caso bastante cortito, pero que nos permite entender a través de un ejemplo lo que estamos conversando. Entonces pongamos atención al video cortito. Profe, no se ve. ¿No se ve el video? No. Qué lamentable. Entonces, Pero, o sea, por ejemplo, yo estoy viendo y dice análisis preliminar del riesgo. Está en la primera diapositiva. está ahí. Sí, en la primera. Oh, entonces, lo que dije se escuchó, o sea, se vio.
Ok, entonces, again. Ahora sí. Y ahí, ¿esto lo vio? Formación del equipo. Ahora. Ahora sí. Ya. Bueno, esto lo expliqué. Así que ahí está el tema de la formación de los equipos de 2 a 6 personas, definición de los sistemas y el levantamiento de información. Eso quedó ya hecho. Aquí están los pasos del 1 al 6. Espero que lo estén viendo, los pasos del 1 al 6. ¿Se ven o no? Sí, desde ahora se ve todo, profe. Perfecto, muchas gracias. Y ahora avanzamos. Espero que ahora sí se vea, ¿no? ¿Se ve esto que dice estudio de caso? Sí. Y el video, no sé. Sí, también. Ahora qué bueno. Vale. Bueno, ahí si se dan cuenta es un camioncito, bueno, no tan camioncito, un camión que lleva en la parte trasera una carga que en la medida que va haciendo el recorrido, dado que la carga quedó mal estivada, se desplazan hacia adelante, generando daño en la cabina e incluso daño al camión que iba inmediatamente al lado. Podría haber sido peor, sin duda, porque si pasa un vehículo, la historia hubiese sido distinta. Pero más o menos les queda cierta claridad respecto a cuál fue el accidente. ¿Okay? Ese vendría siendo el desplazamiento de la carga y que produjo daño tanto en cabina como hacia el recinto. Como parte el análisis preliminar, lo que vamos a observar en la parte superior, paso 1, identificación del sistema, se puede traducir en términos concretos en el encabezado del método. El encabezado del método es súper importante en todos los métodos, en todas las técnicas, deben tener siempre un encabezado. Árbol de fallo, encabezado. HACCP, encabezado. Todas deben tener encabezado. E incluso una checklist. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, no digo que sea este el que ustedes deben usar, va a depender de la empresa en la que inicien sus operaciones o su actividad laboral, pero los mínimos serían lo que vamos a comentar ahora. En el caso particular del análisis preliminar del riesgo de la APR, en la parte superior izquierda se ubica el sistema. En el caso que estamos analizando, se trata de un transporte de carga, de bobinas, son bobinas de acero, son cables, ¿sí? Y cuando se enrollan se llaman bobinas. Entonces, ¿cuál vendría siendo el subsistema? Y aquí atención con el APR, porque el APR lo que hace es, ok, tenemos definido el sistema, ahora vamos a las operaciones, actividades que había dicho anteriormente. ¿Cuál es la operación? La operación es la estiva de bobinas de acero. Esa es la operación. ¿Sí? Sistema, transporte de carga, subsistema, operación, estiva de bobina. Y bueno, este es el nombre, análisis preliminar del riesgo, debiese aparecer donde estoy desarrollando el APR, diseñado por, bueno, RDC, finalmente se ponen los nombres, revisado, no necesariamente la persona que diseña es la misma persona que revisa, finalmente la que revisa es la que da el visto bueno y de alguna manera se hace responsable del diseño. No es tan importante como el que revisa. Y aprobado también, en realidad van en ese orden. Y este vendría siendo el que se lleva todos los créditos respecto a la aprobación final. ¿Es necesario poner estos tres? No necesariamente, pero sí que aparezca al menos algún responsable del documento. En algunas otras versiones se pone elaborado por, que es también una alternativa, y ejecutado por. Porque claro, esto no necesariamente lo va a estar diseñando siempre el mismo día, sino que el día que se haga, es lo que nos interesa es hablar con quién lo hizo ese día, quién lo aplicó, aplicado por. Eso no está aquí, pero sería conveniente para saber con quién contactarse respecto a algunas dudas que se tengan propias de la PR. Nótese también las fechas, 23 de septiembre, 6 de octubre, 6 de octubre. Bueno, aquí pueden coincidir, pero esta claramente no necesariamente debiesen coincidir. Y uno se puede encontrar con inconsistencias, por ejemplo, como que aquí ponga 23 de noviembre del 2019 y se aprueba el 6 de octubre. Sería una inconsistencia, porque
yo no puedo aprobar antes sin haber diseñado, ¿se entiende? ¿No? Entonces estas fechas deben ir creciendo. La última, aquella que tiene mayor tiempo en el desarrollo del calendario. Esto vendría siendo la traducción entonces de la primera etapa, ser capaz de identificar dónde se va a hacer el APR. Identifiqué el sistema global, que sería transporte de carga, y luego identifico la operación, que en este caso en particular es la estiba de bobina. El numerito que aquí aparece corresponde al número 3, el análisis número 3, asociado a la estiba de bovinas. Podría aparecer dos, bueno, anteriormente a este habían ya dos, así que va a depender de los números de veces en que lo haga, el número que aparezca aquí del APR. Eso es todo respecto a la identificación del sistema, porque es muy global. En los casos anteriores les decía, puede ser en el sistema planta de ácido, planta de refinación a fuego, y el subsistema podría ser purga de caldera, podría estar dentro de una de las operaciones, o toma de muestras de ácido, podría ser otro análisis de riesgo solamente en toma de muestras, en donde en planta de ácido. Va a depender de las cosas que yo esté analizando, la forma en que esté achicando este análisis de riesgo. En etapa 2, identificación de peligro. Si recordamos en la parte anterior, aquí uno se puede dar cuenta, aquí, hay un desplazamiento de las bobinas y la razón más obvia es que las bobinas no estén bien estivadas. O sea, el peligro, si se dan cuenta, con adjetivo calificativo negativo en este caso, sería carga mal estivada. No se hizo bien la estiva de esa carga. Por eso el peligro está señalado como carga mal estivada. Las bobinas fueron mal estivadas, ¿sí? Y eso hizo que a través del movimiento, el desplazamiento seguramente frenó, se cortaron las eslingas y avanzó. No tenía tampoco cuñas seguramente para evitar el desplazamiento y finalmente pasó lo que observamos. Luego viene la causa. ¿Cuál es la causa por la que la carga esté mal estivada? La causa, bueno, una podría ser falta de formación en la estiba de bobina de acero, que la gente que hizo la estiba no esté bien entrenada o no esté bien formada en la estiba de bobinas. No se revisa la carga, esto ya sería desde el punto de vista del checklist, y tampoco se dispone de una cuña. La cuña, no sé si pueden comprender, pero si este es la bobina, este vendría siendo el camión, sí, por ahí no sería el camión, él tendría sus ruedas, lo que sea. La cuña corresponde a esto. Y seguramente a lo mejor lo han visto usted en alguna parte cuando han ido por la carretera y pasan estos camiones, tienen cuñas ahí, para evitar justamente que se desplace, sobre todo cuando llegan cilindros. Las bobinas son cilindros, entonces esas cuñas no estaban, o quizás si estaban, no estaban bien puestas, y se produjo el desplazamiento de la bobina hacia adelante, provocando destrucción de la cabina y además el volcamiento de la bobina hacia la carretera. Aquí en el caso que vimos, claro, hizo daño al vecino, un mal menor, pero podría haber sido mucho peor. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta respecto al peligro y causa? No, por lo menos yo no. Okay, gracias. Veamos entonces. Avanzamos entonces con la siguiente etapa, paso 4. El paso 4 estaría asociado a... El paso 4 está asociado a la determinación de las consecuencias, los eventos no deseados, los efectos. O sea, está causa, efecto, causa, consecuencia.
La consecuencia que la carga esté mal estimada, producto de que no se revisó la carga, no tenía cuña, no había entrenamiento del personal que hizo la estiva, puede provocar desplazamiento de la bobina, eso es lo inmediato, daño material, en este caso a la cabina, porque vimos que la cabina se dañó, daño a personas, que hubiesen personas circulando en un vehículo, cae sobre el vehículo, daño también en la estructura del camión vecino o del ente circundante. Eso vendrían siendo las consecuencias inmediatas que uno podría observar. Nótense que los efectos están siempre en función del peligro. El peligro, ¿cómo me hace daño? Ahí está el daño, consecuencia. Paso 4. Paso 5. El paso 5 está asociado a la estimación del riesgo. ¿Cómo estimo el riesgo? Esto va a depender de los criterios de evaluación que existan en la empresa. O bien, si es un análisis preliminar de riesgo que usted está haciendo en forma freelance, o sea, que se lo mandaron a hacer y usted está libre de utilizar el criterio de evaluación que disponga, podría utilizar criterios de evaluación cuantitativos si es que tiene datos cuantitativos o cualitativos, como es el caso que aquí aparece, en donde establece en forma inmediata que frente a estos niveles de riesgos, estos vendrían siendo los criterios de aceptación, inaceptable, indeseable, bueno, ahí aparecen todas las alternativas. ¿Y qué hacer frente a eso? Estos criterios, insisto, marcan la diferencia si va a pasar a ser un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo. Si nos damos cuenta, entramos por el lado de la frecuencia y por el lado de la consecuencia, severidad, probabilidad consecuencia, vamos a llegar a distintos niveles y estos niveles son los que se utilizan para el índice de riesgo. El índice de riesgo aquí dice IC. Si me voy acá, IC estaría en esto, catastrófico ocasional. IC, ahí tenemos un IC. Se vendría siendo la evaluación que se hizo de este siniestro. Ya en la etapa final, que vendría siendo las medidas correctivas, estas medidas correctivas se orientan, como dije anteriormente, hacia las causas. Se resulta bastante sencillo hacer acciones correctivas porque uno mira las causas. Entonces yo miro las causas y digo, bueno, hay falta de formación. Será bueno entonces hacer un análisis de cómo está el nivel de capacitación y a partir de eso entonces realizar un programa de formación respecto a la estiva de bovinas de acero. No se revisa la carga, establecer un procedimiento para monitorear la estiva de carga. Ahora me aseguro de tener un procedimiento, dado que tuve este accidente, o puedo evitar el accidente sin que ocurra. Al ver este video, digo, bueno, voy a tomar cartas en el asunto, voy a establecer un procedimiento para monitorear la estiva. No se dispone de cuña, proveer materiales de sujeción para la estiva. Podría ocurrir que efectivamente a lo mejor están los materiales, pero no se están utilizando bien. Eso se puede reforzar con la formación respecto a la estiva, o derechamente a lo mejor no tienen los materiales. Y el equipo hizo lo que pudo con los materiales que había, pero no estaban los materiales de sujeción adecuados para la estiva. Entonces, si se den cuenta, se avanzó en las acciones correctivas mirando siempre las causas. Por eso es que el equipo que está detrás de una APR, en general de cualquier técnica, debe ser un equipo con experiencia. No nos sirve un estudiante que está haciendo su práctica, porque no conoce el sistema, no conoce cuáles son las causas, nos podrá servir a lo mejor quizás como secretario en una derivada bien baja, porque el secretario también debe ser activo y no solamente estar escribiendo, sino que también estar aportando. Entonces, hay que buscar un equipo con experiencia. Por eso es que los equipos no deben ser muy extensos, o sea, muy grandes en términos de cantidad, porque aumentar la cantidad aumenta la dispersión y eso hace que aumenten los tiempos de las reuniones y se haga ineficiente el trabajo. Entonces, dado que toda esta gente con experiencia tiene muy poco tiempo, hay que sacarles el jugo. ¿Y esto cómo se hace? Con equipos no tan grandes y trabajar
función exclusiva de avanzar con estos 6 pasos. Y se puede cerrar sencillamente en la medida que, insisto, el análisis de riesgo que estén desarrollando sea complejo, medianamente complejo, va a depender de eso. Depende del tiempo, perdón, depende de la complejidad del análisis de riesgo que voy a hacer, va a depender del tiempo que me voy a demorar y del número de personas que estén involucradas y el nivel de experiencia de cada una. Eso no vendría a ser. Esto es todo respecto al análisis preliminar del riesgo. Ahora vamos a ver el taller que sería para hoy. Este es un taller, un caso de estudio, una competencia en Downhill de Puerto Vallarta. Y aquí tenemos algunos detalles interesantes. El primero de ellos corresponde a un track, cuáles son las barreras que hay en estas competencias. Estas son competencias como las que tenemos en Valparaíso, Cerro Bajo, exactamente. El primero son los tracks de demarcación, se marca la trayectoria por donde va a ser la corrida. Luego se hace un track de reconocimiento, eso no lo hacen todos los ciclistas, pero debiesen hacerlo. Por otro lado está el control de la velocidad, que de alguna manera tiene que ver con el nivel de aversión al riesgo que tengan los mismos ciclistas. Algunos tienen más control que otros de la velocidad. Y finalmente el uso PP. Antes no era obligatorio utilizar elementos de protección personal en estas competencias, pero hoy es un estándar. O sea, no se puede competir, no se concibe que se hagan competencias sin tener elementos de protección personal. Eso ha sido parte de los efectos o de los beneficios que ha provocado algunos accidentes, que en definitiva marcan la diferencia entre el que ocupaba EPP y el que no los usaba. Ahí tenemos un video y espero que lo puedan ver, no estoy seguro. ¿Lo alcanzaron a ver o no? Sí. Ya. Bueno, el video de alguna manera lo que empieza uno a ver y observar es que la persona seguramente, aquí son especulaciones, porque la persona esta duró como 8 meses en estado de coma y luego se recuperó y hoy sigue compitiendo, pero estuvo 8 meses o 9 meses, creo que por ahí, en coma absoluto, y fue un milagro que se recuperara, y tiene ciertas secuelas que no recuerda un poco si hizo o no el reconocimiento, pero dentro de las cosas que se señalaban es que la demarcación era deficiente, no estaba marcado este balcón, y se camuflaba o se enmascaraba con la pintura de esta casita, ¿sí? O sea, prácticamente pasaba inadvertido. El track de reconocimiento seguramente lo hizo a lo mejor en forma deficiente y no se percató tampoco de este balcón o vio que a lo mejor no era un tema. Y ocurre también porque el primero, cuando uno pasa y va siguiendo al otro, o sea, cuando uno es seguidor, va viendo cuáles son a ver, digamos, los eventos que eventualmente podrían encontrarse hacia adelante. Por ejemplo, si el que va liderando la competencia baja la cabeza es por algo, entonces el otro de alguna manera empieza a hacer lo mismo, pero este iba liderando, era el primero y era justamente quienes los iban siguiendo y no se percató este detalle. Esta persona usaba elementos de protección personal, el casco y todo, ustedes lo vieron ahí, voy a hacer el último. Bueno, en esta actividad también los tiempos de respuesta de los operativos de urgencia también no fueron los de los mejores. Y bueno, aún así tuvo, como digo, mucha suerte, milagrosamente se salvó después de 9 meses de un coma, logró recuperarse bastante bien. Bueno, este análisis se puede mapear con un árbol de suceso y si se dan cuenta, ¿qué es lo que provoca finalmente el evento no deseado, que en este caso sería la C, que se produce el choque con la cornisa y dejándolo inconsciente, incluso le podría provocar la muerte, porque hay algunos que han muerto en esta condición, pero
dado la situación que ya la observamos, cayó en coma. Eh, la alta velocidad, eh, pero la alta velocidad tiene una barrera. ¿Cuál es la barrera? El track de demarcación. ¿Tengo alta velocidad? Sí, tengo alta velocidad, es lo que gatilla. Sin embargo, está demarcado el lugar por donde yo debo circular. Así que por ese lado voy en camino al éxito. Luego, yo antes de hacer la bajada, hice un reconocimiento previo, antes de la competencia. Ese reconocimiento, entonces, de alguna manera, me permite identificar los lugares donde tengo que poner especial atención respecto al control de la velocidad y también a bajar o subir la cabeza, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo. Y eso, esto va de la mano, el track de reconocimiento con la medida de la velocidad de control, el control de la velocidad. Ahí fíjense, con el puro control de la velocidad no necesariamente utiliza EPP porque eh, si controla la velocidad se entiende que no va a tener ningún impacto en ninguna parte, por lo tanto el EPP no se está utilizando. A eso se refiere, ¿sí? No es que no sirva, sino que es como cuando veíamos el disco ruptura digamos funciona en la medida que todo falle, pero si todo anda bien, no se utiliza el disco ruptura. Lo mismo pasa con el uso del EPP. La consecuencia es competencia que se hace en forma satisfactoria, no es que gane, pero por lo menos no sale dañado. Luego está la posibilidad de que no haya hecho el track de reconocimiento, y ahí estamos un poco en desventaja, pero tiene un buen control de la velocidad porque de alguna manera tiene mucha experiencia y eso hace entonces que, o a lo mejor tiene poca experiencia y por lo mismo se cuida más. Eso demostró también el estudio que nosotros desarrollamos con Felipe Correa, que competía en estas corridas. Y claro, ahí nos dábamos cuenta que aquellos que llevaban mucho tiempo a veces se confiaban y eso provocaba accidentes. Fíjense en este otro caso, no hizo el reconocimiento, perdió el control de la velocidad, pero usó EPP. No usó EPP. En la línea roja significa que no usó el EPP y se produce justamente el accidente con la misma consecuencia de la que estábamos hablando anteriormente. La otra posibilidad es que no hay track de demarcación, pero este ya es un error de la compañía o de la organización que está haciendo esta competencia. Quienes están organizando la competencia no pusieron correctamente los tracks de demarcación, haciéndole daño a los que están compitiendo. Pero los que están compitiendo hicieron el track de reconocimiento, se dieron cuenta que habían algunas cosas que no estaban bien demarcadas, por eso tomaron nota y les hizo, les fue muy conveniente para ellos haber hecho ese reconocimiento. Eso les permitió controlar la velocidad y no tener consecuencias de ningún tipo. Y ahí se va repitiendo lo mismo hacia abajo, no tiene mucho sentido seguir avanzando porque se repiten los mismos niveles de consecuencia. Detalles respecto a este caso los pueden encontrar aquí, en donde se puede descargar el documento completo de esta publicación y a partir de esta publicación la idea es que se pueda realizar el APR del caso descrito ahora. Entonces, se vendría siendo para aquellos que tienen que hacer este último taller. ¿Okay? Les dejo entonces